que vamos a estar llevando este mes de la resurrección de tu Hijo amado Jesucristo. Sabemos que va a ser de edificación para esta linda congregación, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, iglesia. Vamos a entrar a la palabra. Estaba muy emocionado que pueda compartir esta palabra, porque me trajo muy bonitos recuerdos. De tantos bonitos recuerdos que me trajo, lo titulé. Para los que somos de la vieja escuela o los que crecimos en el evangelio, cuando le dé el título usted dirá: ya sé qué es. Le titulé porque Él vive. Bueno, le cambió un poco. Porque Él vive, yo puedo vivir el mañana. ¿Sí saben qué es, verdad? ¿Qué es? Es un canto, ¿verdad? De la vieja escuela. Con eso nos arrollaba mi mamá. Porque Él vive, puedo vivir el mañana. Y es una verdad. Porque Él vive, nosotros podemos vivir el mañana. Y así le titulé: porque Él vive, yo puedo vivir el mañana. Entonces, mire, solo para como introducción, el Salmo 16 es un salmo mesiánico, o es un salmo que hace referencia a la muerte y resurrección de Cristo muchos años antes, aproximadamente 1000 años antes de que Cristo viniera y muriera y resucitara aquí en la tierra. Pero el salmista ya tenía la revelación del Espíritu Santo para esta parte, donde dice: pues no dejarás mi alma en el Seol, en el infierno, dice, o en el lugar de tormento, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La Biblia nos narra o nos dice que al tercer día Jesús resucitó. Y mire, ahora vaya donde vamos a emplear la palabra. A la carta a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 15, un versículo muy extenso. Vamos a ver muchos pasajes, bueno, muchos versículos. El capítulo 15 de primera a los Corintios tiene 58 versículos. Y vamos a ver casi la mayoría, pero vamos a ser un poquito rápido, ¿ok? Ya lo tiene. Primera a los Corintios, capítulo 15. Y empezamos en el versículo. Vamos a estar brincando. Vamos a empezar en el versículo 1. Pero vamos a estar brincando así. Y el primer subtema que le puse: las pruebas del apóstol Pablo. O sea, el apóstol Pablo estaba mostrando o refutando una doctrina o una enseñanza, unos rumores que estaban recibiendo los hermanos de Corinto, que la resurrección no existía, la cual era una mentira. La resurrección sí existe y seguirá existiendo. Si no me cree que la resurrección no existe, yo no estaría hablando. Yo fui resucitado por Dios. Dice mi mamá que morí aproximadamente por 2 horas. Muy poca gente lo sabe, porque no lo digo mucho. Por eso yo sé que mi gratitud al Señor tiene que ser algo grande. Y la oración tiene poder. Si no fuera por la oración de mi madre y del pastor de la iglesia presbiteriana allá en mi ranchito, yo no estuviera aquí, no hubieran visto esta agua pura. Pero la oración tiene poder y la resurrección existe. Dice mi mamá que yo morí aproximadamente por 2 horas, cuando era bebé, cuando tenía aproximadamente 1 año. El poder de la oración, el poder de Dios existe. Amén. Y mire, entonces el apóstol Pablo estaba escuchando rumores de los hermanos en Corinto que la resurrección no existía. Pero mire, él pone unas pruebas, pone unos argumentos en la mesa para decir: claro que existe tal cosa como la resurrección. Y mire, en el capítulo 15, el versículo 1 dice así: además, hermanos, les declaro el evangelio que les prediqué
y que recibieron y en el cual están firmes. Primer punto que quiero tocar: estemos firmes en el evangelio que se nos ha predicado. Estemos firmes en la palabra de Dios que nos ha sido predicado. Y escogí este tema porque en esta semana vi en TikTok, ustedes saben, pues, tienen mis redes sociales, soy fan de las redes sociales. Comparto pura palabra de Dios, Y estaba viendo a unas personas que una doctrina muy errónea, que hay una cuarta divinidad, que existe en la Trinidad, pero hay una cuarta divinidad que hizo a la Trinidad. O sea, hay un Dios superior al nuestro Dios, la cual la Biblia no habla de eso. Una cosa espantosa, horrible de esta mujer. Creo que algunos lo vieron. Horrible. Dijo, y lo que a mí me sorprende es cómo la gente puede creer esto y no, porque no se documenta en la palabra de Dios. Y dije yo, ay Señor, ok, vamos a probar que Dios existe y que la resurrección existe. Y mire, el apóstol Pablo dice, me encanta cómo lo dice así: además, hermanos, les declaro el evangelio que les prediqué y que recibieron y en el cual también están firmes. Por eso, iglesia, si sale una doctrina allí en TikTok, en Facebook, etcétera, que diga que la resurrección de Cristo no pasó, es mentira. Cristo resucitó. Salió de la tumba. Y con esa controversia que si fue que si salió el sábado en la tarde, salió el domingo en la madrugada, ya eso es muy secundario. Lo que es doctrina, lo que es verdad, que resucitó y que esa tumba está vacía. Eso es lo importante. Por eso estemos firmes en la doctrina, en la enseñanza de la palabra de Dios. Y me encanta cómo lo dice el apóstol Pablo, que dice, en lo que les prediqué, qué bueno que están aún firmes en eso. Y mire, y dice en el 2, versículo 2, por el cual también son salvos. La buena doctrina, la palabra de Dios trae salvación. Trae salvación. Y si lo retienen como yo se los he predicado, de otro modo creyeron en vano. O sea, diciendo, si van a creer lo que vayan a creer a esta gente mentirosa que dice una bola de tonterías, su fe es en vano. Él estaba hablando de la resurrección. Él estaba diciendo, como le dije, lo que estaba rumorando, o sea, que la resurrección no existía, etcétera. Sí, pero ustedes, que yo les prediqué y retienen lo que les prediqué, pero si no lo retienen así, en vano van a creer. Y mire, le sigue diciendo en el 3, porque en primer lugar les he enseñado que lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, porque su muerte estaba profetizado por muchos profetas, y mayormente como Isaías. Entonces la profecía que venía desde años atrás es que Jesús iba a morir y también iba a resucitar. Como por ejemplo el versículo que vimos en Salmo 16, pues no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y dice en el 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la escritura, que le apareció a Pedro y ya después a los 12. Luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. Como diciendo, tengo
tengo suficientes pruebas para decirle que Cristo resucitó conforme a las escrituras, conforme a lo profetizado por los profetas. Y él dice: si no me creen, se le apareció a Pedro. Es más, dice, se le apareció a más de 500 a la vez. Yo lo voy a decir en mis palabras. El apóstol Pablo estaba diciendo: mis argumentos es que hay más de 500 personas que lo vieron resucitado a la vez. Y dice: si no me crees, búscalos, porque algunos o muchos de ellos aún viven y el resto ya murió. O sea, en pocas palabras, yo no voy a andar de bocón diciendo que Cristo resucitó sin pruebas. Ve y pregúntales a los demás de 500 personas que lo vieron, porque muchos de ellos aún viven. O sea, el argumento del apóstol Pablo, las pruebas del apóstol Pablo dicen: no solo te voy a decir que Cristo vive, sino tengo pruebas de que Cristo resucitó. ¿Amén? Entonces, y el 7 dice: y luego apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y a los últimos de todos, como un nacido fuera de tiempo, me apareció a mí también. Como diciendo: ya te di pruebas que Jesús lo hemos visto resucitado a más de 500, a los 12, y a mí también lo vi. Y los teólogos dicen: es cuando se le apareció, cuando él estaba yendo rumbo a Damasco, que su resplandor, y le dijo: Señor, ¿quién tú eres? Y le dijo: Saulo, Saulo, soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa, dice, es darte punzadas. O sea, no vas a lograr nada. Entonces, a mí me encanta cómo el apóstol Pablo refuta o contradice esa doctrina o esa enseñanza que estaba en ese tiempo de que la resurrección no existía. Y pues sigue más. Vamos en el 12, el versículo 12. Subtítulo le puse: hay esperanza en Cristo porque Él vive. Ahora bien, dice: si Cristo es predicado como que ha resucitado entre los muertos, ¿cómo que algunos de entre ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos? Ahí viene el argumento del apóstol Pablo. ¿Cómo dice? ¿Cómo ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos? Sí lo hay. Lázaro resucitó después de 4 días de haber fallecido o muerto. La hija de Jairo. Había más. Entonces, como diciendo, es un argumento muy pobre. Y dice en el 13: porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. O sea, diciéndole: si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Eso es como diciendo: pues estamos fritos. Y va a decir: mira, aquí está algo. Me encanta como lo dice también aquí. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, si Cristo o Jesús no salió de la tumba después de los 3 días, iglesia, vayámonos a la fiesta, a la mall, porque estamos perdiendo tiempo aquí. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Y mire lo que dice en el 17. El 16, perdón. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil. Creer en un Dios que no resucitó, vana. ¿Por qué? Porque la columna vertebral del cristianismo es la resurrección de Cristo. Buda, toda persona que cree en Cristo es que ha creído que Cristo ha resucitado y ha resucitado en él.
Buda, que existió aproximadamente 600 años después de Cristo, está en una tumba, muerto en huesos, y Cristo no. Y todos los líderes religiosos, como el líder del Islam y todos esos, tienen seguidores hasta el día de hoy. Pero nuestro Dios no está en una tumba. La tumba de Él dice empty, vacío. Y eso es lo precioso. Vamos a seguir porque me encanta. Dice que si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe es inútil. Y es cierto, estaríamos perdiendo el tiempo aquí. Pero como no es así, estamos en la presencia de Dios. Estamos en la presencia. Me encanta. Estaba estudiando esto. Lea el Salmo 16 todo junto. Está hermosísimo. De hecho, publiqué los dos primeros versículos en mi Facebook el día de hoy. Dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y si lee ese mismo pasaje aquí en 1 Corintios, dice que hay gozo en Cristo. ¿Se recuerda? O sea, cuando lo vi, Señor, qué hermoso es. Porque en ese entonces tenías que ir al templo para estar en la presencia de Dios. Ahora no estoy diciendo que no vayan a venir al servicio, pero ¿quién mora en nosotros? Dios. Entonces hay gozo en el Señor. Y vamos a seguirle. Y en el 18, en Cristo no ha resucitado. Va a pasar ahí, ¿verdad? En tal caso que también los que han dormido en Cristo han perecido. Si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, si somos los más miserables de los hombres, diciendo que si los que murieron en Cristo, si no hubiera resurrección, ellos ya se perdieron también. Pero no es así. Vamos en el versículo 20. Dice así. El subtítulo me encantó como le puse: Cristo el primero y nosotros le seguimos. Porque dice que la Biblia, que Él es la primicia, es el primer ser humano que resucitó y nunca va a volver a haber muerte. Él es el primero y nosotros los que le vamos a seguir. Amén. He aquí, dice, el 20. Pero ahora Cristo ha sido resucitado entre los muertos como primicia de los que durmieron. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. La muerte entró por medio de Adán y la resurrección entró por medio de Cristo, o a través de Cristo. El 22. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. Cristo, por eso en su orden, Cristo, las primicias, el primero que resucitó, que nunca verá muerte otra vez, porque Él fue 100% humano como nosotros y 100% Dios de su divinidad. Nosotros somos 100% humanos, que un día tal vez vayamos a morir si Cristo no viene antes, pero tampoco veremos la muerte eterna. Vamos a seguir. Y dice aquí, estamos en ¿dónde? En el 23. Porque si en el 23. Pero cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo. Hay una gran diferencia ahí, iglesia. Hay una ser de Cristo y conocer o saber de Cristo. Entendamos la diferencia. Es como se ha dicho: conocer la palabra no te hace cristiano. Aceptar
a Cristo y dejar que Cristo obre en nosotros por medio de su Espíritu Santo, eres de Cristo, estás en Cristo. Porque ¿cuántos gente o personas no ven a la iglesia, no quieren una relación de Dios, con Dios? Solo para lavar nuestra conciencia venimos a la iglesia. Por eso métase con Dios, métase en la palabra de Dios. Y miren, vamos a seguirle. Después, el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya anulado todo principado, toda y autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esto es profético. El último enemigo que será destruido será la muerte. Aquí vamos a entrar en lo precioso, en lo chido. Y mire, en el 51 dice así: he aquí, les digo un misterio, dice el apóstol Pablo. He aquí, les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Está hablando de la venida o de el rapto, que le llaman en teología, lo que es el arrebatamiento. Cuando Cristo suene la final trompeta, los que hayan muerto en Cristo. Por eso le titulé, porque Él vive, yo viviré el mañana. Porque Él vive, tengo esperanza en Cristo, que un día lo volveré a ver o lo veré físicamente. Y el apóstol Pablo revela algo que nunca había sido revelado, ni aún en el Antiguo Testamento. Aquí les digo un misterio, dice. No todos dormiremos, no todos van a estar muertos cuando Cristo regrese o mande por su iglesia. No todos nosotros, tal vez los más jovencitos estén, o tal vez puede ser en cualquier momento, en cualquier segundo, Cristo venga por su iglesia. Y el apóstol Pablo entendía, porque Cristo se lo reveló. Y aquí les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados a un cuerpo glorioso. Y mire, esto está impresionante. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Iglesia, el arrebatamiento puede pasar en cualquier momento. No creamos. Una vez escuché a un amigo, me dijo: no, es que no puede venir Cristo, tengo planes todavía. Tus planes, Dios no le va a importar tus planes, Él va a venir por su iglesia ya. La pregunta es: ¿estás listo tú? Los planes de Cristo es cuando Él venga. Tus planes, nuestros planes ya serían muy secundarios. Dice: en un instante, en un átomo de tiempo, dice el griego, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Y mire, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción. Este lindo cuerpo va a estar más guapo aún, el suyo, porque vamos a ser transformados por el poder de Dios, igual que el que murió en Cristo. Es lo que dice la palabra, que no todos vamos a estar muertos, pero todos vamos a ser transformados. Y eso va a pasar en un milisegundo. Imagínese
qué hermoso será para nosotros en un milisegundo estar aquí y en las nubes encontrarnos con ese ser tan precioso. Imagínese que en una cuestión de segundo estamos aquí, y en una cuestión de milisegundo estamos allá, y el hombre más precioso, más amoroso que ha existido en la tierra está esperando, porque la palabra dice que Él estará en las nubes y esperando por su iglesia, que es usted y yo. Amén. Y eso a mí me conmociona pensar en eso. Me conmociona. Pero ahora, ¿estás listo, iglesia? ¿Estás listo para tal cosa? ¿O estás listo que cuando la muerte venga por ti? Estaba escuchando un testimonio de una persona y yo lo asimilé mucho, o lo entendí bastante bien, que para esa gente que dice: ay, para después, cuando yo esté en el lecho de mi muerte, acepto a Cristo. ¿Vas a tener tiempo para tal cosa? Esta persona dice que sufrió un accidente, que no vio el carro venir. Bueno, lo está narrando un amigo, que no vio el carro venir. Instantáneamente murió. ¿Usted cree que tuvo tiempo para arreglar cuentas con Dios? Yo le digo esto, lo asimilé porque sí es cierto. No me gusta ponerme de ejemplo, pero el 31 del año pasado, el 31 de diciembre, yo por poco me iba. Tuvieron que llevar al hospital en ambulancia. Y antes que llegara la ambulancia, yo ya estaba casi, me dice mi cuñado, mis cuñados, yo estaba ya morado. Y nada más escuchaba decir, uno de mis cuñados decir: Héctor, 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 y me pegaba aquí. Pero yo no reaccionaba. Nada más escuchaba. Entonces, a lo que quiero llegar es: imagine si usted está en esa posición de que ya se va a morir y no va a tener tiempo para arreglar cuentas con Dios. Eso es cierto. Probablemente si yo me hubiera muerto en ese momento, el 31, yo despedí el año en el hospital y recibí el año en el hospital de este año. O sea, terminando el 24 y empezando el 25, yo estuve en el hospital a punto de irme. Pero yo sé que no, porque yo tengo muchas cosas que hacer para Dios aún. Pero sí es cierto. Lo que sí es cierto, y puedo comprobarlo el día de hoy, que cuando estás en ese punto, en esa cuerda tan flexible, lo mínimo que se te acuerda es Dios. Y eso que soy cristiano, nunca: Señor, ayúdame. No podía reaccionar. Nada más escuchaba a mi cuñado decir: Héctor, Héctor, no cierres los ojos. Lo único que escuchaba, y sentía los golpes que me estaba dando. Y escuché que dice: llámenle al 911, llámenle al 911. Y ya después una de mis sobrinas llamó al 911, al 911. Y ahí yo volví. Imagínese que si usted no tiene a Cristo, va a decir: no, es que lo voy a hacer en la última instancia. Probablemente no va a tener tiempo. Probablemente no habrá tiempo. Yo le puedo decir: yo no iba a tener tiempo para arreglar mis cuentas con Dios, porque apenas podía reaccionar. Nada más escuchaba las voces. Escuchaba a una de mis hermanas, yo casi llorando, porque yo estaba casi ya sentado para irme. Estaba sentado y para irme. Pero bueno, a lo que quiero llegar es: en un instante, dice en el 52, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos
serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Esto fue profetizado antes, aproximadamente 700 años. Esta parte fue profetizada por el profeta Isaías. Isaías 25:8. Y mire lo que dice: sorbida es la muerte en victoria. ¿Sabe qué quiere decir eso? Derrotado está la muerte. Derrotado está. Y sabe que usted y yo una vez estuvimos muertos, porque el libro de Romanos dice que por cuanto éramos pecadores o muertos de nuestros pecados, pero Cristo nos amó y nos sacó de aquella muerte espiritual, nos resucitó. Usted y yo tal vez vamos a experimentar 2 resurrecciones. Y no es una teología así absurda como lo que. Una vez usted y yo estuvimos muertos de nuestros delitos y pecados, y la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Entonces, al nosotros encontrarnos con Cristo, o a Cristo encontrarnos, recibimos una resurrección espiritual. Nuestro espíritu fue resucitado y nuestra vida empezó a cambiar, que hasta el día de hoy está cambiando. Dice la palabra en Filipenses 1:6: convencido estoy que el que comenzó la buena obra en Cristo la perfeccionará en el día de Cristo. ¿Qué es ese día? El día que Cristo venga por su iglesia. Y vamos a terminar casi. Vamos a terminar. Escrito está, dice: sorbida es la muerte en victoria. Una pregunta que me encanta. ¿Dónde, oh muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Lo que el profeta Isaías escribió, dice: sorbida está la muerte en victoria. La muerte ha sido tragada o ha sido destruida por el poder de Cristo en la cruz del Calvario. Allí se eliminó todo poder de la muerte. Y entonces, mire, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Manny, me echas la mano, por favor. Pues el aguijón, dice, de la muerte es el pecado. Y nosotros ya no somos pecadores, pecamos. El que diga que no peca es mentiroso. Pecamos, pero no somos pecadores, porque hemos sido justificados por Cristo, por la sangre de Cristo. Pues el aguijón de la muerte es el pecado, bien clarito lo dice. Y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, escucha esta parte. Si no se lleva nada más de la prédica, llévese esta parte. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su arduo trabajo no es en vano en el Señor. Póngase de pie. Vuelvo a leer lo que le digo. Si usted no se lleva nada de la predicación, llévese esto. Así que, hermanos, dice el apóstol, así que, hermanos míos y amados, estén firmes. Estemos firmes, iglesia. Va a venir tormentas, va a venir tiempos difíciles, va a venir procesos donde usted y yo queremos tirar la toalla. Decir, esto del cristianismo es muy duro. Y tal vez sí lo sea, tal vez no lo sé. Depende cómo usted lo vea. Pero estén firmes. Estén firmes, o estemos firmes. Y aún
Y aún si cayéramos, recuerde lo que dice la Biblia, que 7 veces caerá el justo y 7 veces el Señor lo levantará. A Él correrá el justo y Él lo levantará. ¿Que somos perfectos? No, no lo somos. Bueno, por lo menos yo no. No sé usted. Pero estén firmes, por favor. Estén firmes. Sí, estén firmes. Y constantes. Son 2 cosas muy importantes. La constancia dice que lleva al éxito. Y nuestro éxito será ver a Cristo en las nubes. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Y le vuelvo a repetir una vez más: la columna vertebral del cristianismo, la columna, el poder que lo sostiene es la resurrección de Cristo. Porque si Jesús no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Lo dice la palabra, lo dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios. Esas fábulas que había en esos tiempos, que hasta hoy el día existen, que Cristo no resucitó, iglesia, estaríamos perdiendo el tiempo. Pero yo sé que Cristo vive. Como dice Job, lo que yo sé, que mi Redentor vive. Sepa en su corazón que su Redentor vive y vive en usted. Iglesia, es el privilegio más hermoso que puede haber. Que ese Redentor que se llama Cristo Jesús vive y mora en su corazón. Él vive. Porque Él vive, puedo vivir el mañana. Damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Porque tú vives. Porque tú vives y no estás en esa tumba. Porque tú dejaste esa tumba, Señor, como estaba escrito. Puedo vivir el mañana. Porque tú vives, puedo vivir el mañana, Señor, con expectativa, con esperanza de verte en las nubes. Esa es mi expectativa, ese es mi deseo. Porque tú vives, Señor. Tú estás obrando en nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Porque tú vives, estás haciendo una obra en nosotros, Señor. Que cada día, Señor, mi yo está muriendo. Que aunque a veces hago lo que no quiero hacer, tú tienes misericordia de mí. Porque tú vives. Proclamaremos que tú vives.